te creas que ahora ya está esto en libre. Nada, y voy a dejarlo grabando también. Sí, hola, sí. ¿Se escucha? ¿Se recibe? ¿Se escucha ahí? Espera, voy a... Espera, voy a parar, voy a quitar el micrófono de aquí, silenciar. ¿Sí? ¿Hola? ¿Se escucha? Sí, sí. ¿Hola? ¿Me pudiste escuchar? Vale, estaba cerca de la cámara, pero bueno, yo supongo que con el altavoz tendría otra vez. Sí, hola, sí. Hola, sí, esta es una prueba para ver si se escucha bien la grabación. Sí. Bueno, es un problema que suele haber con esto, ¿eh? Es que yo no sé si... Sí, hola, espérate a ver si aquí... Espérate a ver, sí. Es que hay un canal aquí. Sí. Pasa que solo sale por un canal, por uno de los dos canales. A ver, sí, sí, hola. Sí, sí. Ahora sí. Espera, voy a ir aquí. Espera, hay que saber cómo... A ver si ahora mejor. Sí, sí. Tienes un retraso en la reproducción, pero bueno. Sí. Es que no me acerco mucho al micro, a ver si se escucha. O sea que sí. Bueno, es que tengo que ponerlo cerca. A ver si ahora lo escuchas mejor. Vale. Es que hay que ponerlo bastante cerca, y ahora está saliendo el sonido por los altavoces. Ya está, eso no hay nada, ya está. Estaba buscando el del parque. Ya, bueno, eso ya está. Sí, pero Vale. esto hay que... Venga, mira más que toque. Sí, pero hay que andar moviendo. Vale, gracias. A ver. Hay que andar moviendo un poquitín para ver el palo. Sí, lo único, no sé si le pondremos el micrófono de corbata o qué. Si lo va a hacer desde la mesa, ¿desde dónde lo va a hacer? Es que no lo sé, pero lo preparamos por si acaso. Llámalo, porque eso me preguntó que dónde estabas y digo, no lo sé. Ahora mismo. Buenos días. Hombre, muy bueno. ¿Qué tal? ¿Cómo vas? ¿Tienes aquí? Nada. Está bien, necesitamos poder transmitir en directo por stream. Yo como el canal de... El canal de YouTube de Israel. Pues lo hubiera visto yo en casa igual, ya lo he esperado, pero bueno, nada, ya. Aquí lo veo aquí, ya lo mira. Es lo en vivo y en directo que aquí. A ver. A ver, en Noruega ya quitaron las restricciones. ¿Qué tal? Pedro del Hierro. Tengo... ¿Que no te dejaron el café? Tengo el hijo de un muy buen amigo mío, que ha hecho el CPC contigo, que le está encantado. ¿Qué? Guiño.
Íñigo Crespo. Sí, señor. Hicimos ahí al final. Es que al final hicimos ahí una turbina y que quedó muy guapa, la verdad. Sí, estaba orgulloso. Sí, no, y estábamos hidrógeno. Yo creo que fue el primer hidrógeno que se hizo en Asturias con batería de PEN. Sí que hay una alcalina ahí en Cielo, no sé qué, tal, pero con lo de PEN, esas cosas PEN, el primero. Bueno, no se imaginen de nada. Pues nada, yo creo que nos estamos pasando ya con la pandemia. Bueno, ya normalmente empiezo a hacer un café. Ahí. Si no llueve, bueno, vamos a ver, si no llueve, puedo hacerlo. Y después... Están todos pillados. A ver, vamos a ver, pero lo primero que tienen que hacer es leer. Y la gente lo que tiene que hacer es leer, no ser una panda que no. Vamos a ver, no estamos todos vacunados ya. Además, lo de la vacuna... No, vamos a ver, es que ahora hay un tema como este que igual que fue una cacería, porque entra como un torito. Sí. Los vacunas, vamos a ver, vacunar a los jóvenes de 18 años. Sí. Tenemos que contar que no, porque la abuela está vacunada. Aquí lo que hay que vacunar son a los que tienen 18. Gente de 30 o 40 años no tiene COVID. Y aparte que se va a enfermedad, vacunas que puedes contagiar. No, pues sí se resolve. Yo vacunéme y pienso que hay que vacunar. Hay que vacunar a los colectivos que tienen riesgo, joder. Luego, aunque no tengan riesgo, a lo mejor hay más que no se vacuna que no se vacuna. Bueno, están ahí, claro, es ahí los que están muriendo. Están muriendo tenedores que vacunados. Claro, son más que los hay 300 o más muertos en España por culpa de la vacuna. Bueno, o sea, de 45 años para abajo no vacunarías. Bueno, tienes un micro de petaca ahí preparado. Ayer estuve hablando, escuchando, creo que llega buen tiempo para esta ¿Cómo? de la escuela de ICTEA. ¿Por qué canal sale? Bueno, de ICTEA, no sabes. Pero no sé qué dirección lo vamos a debería aparecer el Tecnologías, sí. Eso iba a decir ¿Viste por el
no me va a venir, ya lo sé, pero el puesto que he visto que tenía que meter una cosa, pero bueno, vale. Ahora acabo de ¿Qué tal está usted? Es un gran divulgador. Sí, vamos a poner. Corta el pelo y con la mascarilla tengo que andar presentando. Porque daba el máster de será. Bueno, ¿qué tal te va? porque luego quería replicar ¿qué tal? Está bien. Ahí tenemos, no sé si te lo dijimos ya, llegó otra solicitud de evaluación diferenciada, pero de legal, pues está fuera de plazo, antes del día 24. ¿De alguien conocido? Y es Juan Rodríguez García del Real, el hermano de Manuel. Ah, sí, sí, sí. Es que se va de Erasmus. Es del martes también, del máster. El máster, sí, pero ya te digo, será completamente fuera de plazo, el día 24 ya, simplemente te lo decimos para que lo sepas. ¿Qué vamos a hacer con eso? Tenía que haberlo pedido cuando tenía que haberlo pedido. Entonces la ¿Qué pasa? ¿Que está trabajando tal o no? no, que se va de Erasmus, entonces quiere hacer una de las asignaturas que le quedan aquí, de las que no lleva, y hacerla mediante evaluación diferenciada. Pero Vamos a lo mismo. el tiempo del juego, como último día era el día 17 y lo presentó el 24, el día, pues no precisamente para que tengas conocimiento de eso. Y los de informática también. El chaval este con sus cámaras sin problema. Y hablaste también con bueno, a ver si hablo con él y se lo digo. Digo, mira, en el supuesto de que te den esto, ¿No tienes que subir arriba a presentar o? o sea, que te nombren otra vez. Bueno, pues hablo con los profesores para que te evalúen de manera lo más parecida de evaluación diferencial, que no sea oficial. Eduardo, ¿qué tal? ¿Qué tal, Rodrigo? Bien, ¿tú? Bien, bien. Sí, señor. Si usted entra en el canal del ICTEA, lo ve. Soy yo el que te facilitó información a Javier de Cos. El secretario del ICTEA. Aunque lleve la boca, conozco. Que sí, ¿eh? Isidro. Sí, recibo. Que funcionó todo el tiempo. Está ahí Sí, está enviando señal ya. A ver si nos está enviando esto ya. El audio sí. El audio está. Acabo de llamar a Javi que se lo han vuelto al corazón. No te contesté esto. Y el habla pinta 12 y la otra la tenemos ya inhabilitada. ¿Cómo me dices eso ahora? Anda estresado, igual se queda en el camino. Anda estresado el hombre. Llegó por la mañana y me un conversor de HDMI. No hay problema porque el enganche lo tiene directamente el HDMI. Porque pensaba Esto encaja con lo que A mí me preguntaba si teníamos nosotros que dije, no. Mira, yo creo que tengo conversores de todo, pero de HDMI a VGA no, eso sí que me parece. Este año ya no necesitamos el VGA. Cuidado ahí con la pata de la cámara. Y aparte que sí que es verdad que conversar con él una cosa sabe, no se trata que se me vea bien y también. No, pero se emitía porque lo acabo de ver. Sí, se emite. Yo no sé si aquí Son por lo menos 3 sillas. Hay 5 me parece. no, dejamos 2 nada más. Bueno, pues poner nada más. Me falta por lo menos 3 porque son 2 speakers y uno moderado, o sea que por lo menos son 3. dos. Están Adriana, el Marc, Por descontado. por lo menos me falta
Colaboración de 15 años vista, ¿no? Vaya por aquí, una reunión, ¿no? Esta máquina la tenéis todos aquí en la escuela. Ya veo al final. ¿Queréis hacer una inversión en la escuela? Estas cámaras, no sé cuántas, la verdad. 4 o 5 reuniones que son robotizadas que puedas necesitar, puedes hacer el Bueno, lo que pasa es que los robotizados serán bueno, soporte también se utilizan, por ejemplo, para poner el salido, porque dejan en remoto todo. No, está bien. 700 cámaras, bien comprados para ver estos problemas escapa de manera que salga automáticamente fácilmente el octubre y todas tarjeta tenemos, sí, está en la B. la tienes todavía. Sí, ya está grabando. Porque así, aparte de siempre y cuando estas obras están muy bien coordinadas. no, los coordinados somos ellos, pero es más que coordinarlas también. Más de centrar que hay que hacer. Mira, los capítulos 4, 5, un poco de cada segundo, y es lo mismo. Bueno, no sé qué día. Ya la volcaste la Tuvimos un problema con la ¿Toda la noche el viernes o no? No, los tenores que cuando tienen algo más de Yo tuve que fin de semana enseñando así que nada. dejar pasar por ahí. Igual fueron aquellos que van mal, Estoy sentándonos por ahí, ¿qué tal? Muy bien, ¿todos bien? Muy bien. ¿Lo pasáis sin entrar? ¿No tenéis la entrada? No tenemos entrada. No tenéis entrada. Estoy sentándonos por ahí. Pero vamos alumnos, que son lo mejor de la facultad. Un poquito ocupado. Casi. está yendo a la mano. Aquí todo el mundo está yendo la mano. Claro, si no le falta química, si hace falta, vamos a ver. Que no anden por Marc. Están bajando ahora para acá. No tengo ni idea. ¿En serio? ¿Aquí estaba la nuestro? Sí, también de color rosa.
Ahora sí. ¿Qué es de humanidad? El 27 de noviembre, que es Santa Catalina. ¿Sábado? ¿Y van a hacer el acto el sábado? El sábado que nos van a meter a hacer el día anterior, el viernes 26. Pero esta gente izquierda ya se ha puesto que lo que te dice que lo pongan en Es decir, que se vaya a ocupar de organizar, que venga Diamantes y que se pruebe lo que hay y tal. Que venga a abrir, naturalmente. que venga o no, porque claro, tener a un señor desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Nato Fernández 50. ¿Cuánto hay un pueblo de Amieva? Quita que te escucha. ¿Cómo está? Que es la puerta de la Bueno, entonces, bueno, 15 en el minero, 50 en el energía. Porque estamos contando este año porque el minero pasó de 5 el año pasado. Y hay otros 22, un poquitico, 22, decimos. no, aquí. No, tengo 15. Ahí 15, el minero 15. Es que está muy contenta porque el año pasado tenía 30. Y subió de 5 a 15. Yo dije, lo veo bien, no estoy yo que estoy dejando, porque tengo trabajo. No, déjalo. No, ahí que no sabe lo que era presentación. No, seguro, está ahí. Se presentará como mandato de candidato y se va a ir. Ellos trabajan mucho, a la larga tienen que tener que aparte que es la campaña buena, viene perros, que la cámara de la Galicia tiene una medida que tiene que atrás. Aquí de hecho ya la cámara canera de la escuela. Hay una cámara buena. Se robaron a la BBC, me estaba contando. Se daban 1.000 euros hace años para el Pero la cámara canera de como no sé, porque al final daba un cabrón. Premio sí, da un detalle. No tienen ya. Cuando hizo, claro, que hizo
Charla, Coloquio. Charla, Coloquio. Sí. Lo pusimos ahí, pero como no sabíamos muy bien. Sí, no haber algún O sea, van a. Yo entiendo que presentarán, contarán alguna cosa y luego generarán un poco de discusión, debate. Ah, vale.
conector de USB-C a USB normal, ¿verdad? Le daríamos un patch de estos de la NASA. ¿Tú tienes? No, lo siento, el patch ya está adjudicado. Llevamos desde el viernes trabajando sin parar, más de 12 horas al día, ¿vale? Y hoy todavía se ha torcido todo y todavía nos quedan un montón de cosas que hacer. Luego, es muy de agradecer que dos personas del calado de Adriana Ocampo y Marc Buie, o más o menos, ¿vale?, nos dediquen una hora entera de trabajo cuando Marc tiene que preparar otras 2 campañas como estas en las próximas 2 semanas. Ya os digo que llevamos 3 días y no hemos parado, y todavía queda un montón. Y el día 16 tiene otra, y el día 20 tiene otra, ¿vale? Luego, voy a querer que luego les deis un muy fuerte aplauso, ¿de acuerdo? Porque realmente están haciendo un esfuerzo importante pues, por llegar a la mayor cantidad de gente posible y por atenderos hoy aquí a vosotros, ¿vale? Adriana Ocampo es una líder científica de la NASA, ¿de acuerdo? Es una líder científica de misión, es la principal responsable de la misión New Horizons y también de esta misión Lucy, de las que os van a hablar hoy. Y Marc Buie puede ser uno de los científicos más importantes en el campo de los asteroides del mundo. Y digo puede ser, no, lo es, ¿vale? Él, digamos que, bueno, le han puesto su nombre a un asteroide, no os digo más. Yo no tengo nombre de asteroide tampoco más, ¿vale? Es, digamos que la oportunidad es única, ¿de acuerdo? Y yo os recomendaría que además de dejarles hablar, les preguntarais todo lo que pudierais, porque volver a tener a gente de estas características aquí en Oviedo, aquí en la Escuela de Minas,
bueno, la Escuela de Ingeniería de Minas, Energía y Materiales, ¿vale? Que aunque colateralmente tiene mucho que ver también con esto, sabéis que aquí hacemos cosas como minería de asteroides, ¿vale? Es una oportunidad excepcional que va a tardar mucho en repetirse. Yo haré lo que pueda porque no tarde tanto, ¿vale? Pero digamos que tenéis que aprovecharlo, ¿de acuerdo? Lo que os van a contar es dos cosas bien distintas. Y estoy aprovechando ya para hacer I am making introductions now. So, once you're ready, you are good to go, ¿ok? Adriana. Así que, lo que van a hacer es que Adriana nos va a hablar un poquito de la misión Lucy. Lucy es esta misión que llevamos en el pecho, ¿vale? Es una misión muy interesante, es una misión que va, una de las más ambiciosas de la NASA de los últimos años. Es una sonda que va a ir, lo va a contar Adriana, a unos asteroides a hacer una cosa muy interesante, unos asteroides que están muy lejos, Adriana nos lo contará, y luego Marc contará más específicamente lo que vamos a hacer aquí en Asturias y lo que vamos a hacer aquí en España, ¿vale? Y tenéis que pensar que las dos cosas encajan, ¿de acuerdo? Lo que hacemos aquí en España es fundamental para que se me acaban los recursos. Es fundamental para que luego, dentro de unos años, en el 2027, cuando llegue la sonda al asteroide concreto que vamos a estudiar aquí, pues sepa lo que tiene que hacer, ¿vale? No le voy a pisar el contenido de Adriana, que sabe mucho más que yo de la misión, ¿de acuerdo? Pero para poneros en contexto, ¿vale? Y el problema ha sido que la conexión del cañón es HDMI y Adriana, pues su conexión es pues la de Marc, ¿no? Thunderbolt. Sí, no, yo quisiera conocerlos un poquito. Díganme, ¿cuántos de ustedes son estudiantes? No importa el nivel. These are all students. Most of them. Fantástico. Excelente. ¿Cuántos de ustedes están en ciencia o ingeniería o...? Ok, fantástico. Fantástico. Excelente. Gracias por acompañarnos hoy. Perdonen la tardanza, algunos técnicos. Bueno, no, en NASA no usamos la palabra problema, siempre usamos la palabra anomalía. Anomalía, perdón. O reto, ¿no? Challenge, ¿no? Exacto, bueno, es una anomalía, especialmente en la usamos esa palabra. Y realmente son los retos que tenemos, pero lo que quería empezar ahora, en cuanto tengamos la presentación, es un poco hablar de la era extraordinaria que estamos viviendo y lo afortunadas que son todos ustedes, porque realmente es la era de la exploración, del descubrimiento, de la innovación. Y ustedes están realmente viviendo algo que aunque pareciese fuese ciencia ficción, es ciencia realidad. Y en vuestras vidas van a ver seres humanos, no solamente en la superficie de la Luna, pero también en la superficie de Marte. Entonces, la exploración no tiene límites. Y es importante para nuestra especie explorar, porque es cierto que la Tierra es nuestra cuna, pero realmente para el futuro y el bienestar y para que nuestra especie pueda evolucionar y sobrevivir, tenemos que aprender a viajar, no solo dentro de nuestro sistema solar, pero también entre las estrellas de nuestra galaxia y eventualmente entre galaxias. Entonces recién estamos empezando a dar esos pasos de bebé realmente, y ustedes son los que pueden ayudar a formar ese futuro para nuestra especie, para nuestro planeta, que lo hagamos de una forma moral, consciente, ética, porque aquí estamos en la escuela de minería, pero en un futuro muy cercano la minería va a ir más allá de nuestro planeta. Vamos a estar yendo a hacer minería de asteroides.
vamos a estar aprendiendo cómo usar esta materia prima que va a ser tan valiosa para poder construir infraestructuras en otros planetas, para tener ya una visión presente, ¿no es cierto?, una visión permanente en estas superficies planetarias, como la Luna y Marte. Entonces, es importante, ustedes van a jugar un papel clave. Y lo más importante es que estén lo mejor preparados posibles. Entonces, yo les quiero compartir algo que me ha servido mucho a mí en mi carrera. Y yo lo llamo la ecuación, la fórmula de las 3 P's. Y la primera P es para sigan su pasión, algo que realmente los apasione, algo que es parte de sus sueños. Ese sería lo que ustedes quieren contribuir al planeta, lo que ustedes quieren dejar su huella, su marca. No dejen que nadie, nada los difiera de ese camino. Y la segunda es para planificación. Planificación porque es clave. Nuestros sueños no se pueden hacer realidad si no planificamos. Ustedes son los arquitectos y arquitectas de vuestras carreras. Entonces les recomiendo que empiecen a escribir, y sea en un cuaderno o digitalmente, lo que les sea más cómodo. Un plan a corto plazo, se ponen metas de aquí a 1 mes, a 3 meses, a 6 meses, a 1 año. Esos son planes de corto plazo, ¿no? Quiero refinar, aprender una lengua, refinar el inglés, leer estos libros, ir a hablar con un experto en esta área que me interesa, pedir a esta persona que me mentoree, ¿no es cierto?, formar un grupo, un equipo de investigación entre mis compañeras, compañeros, indagar algo que les interese, pequeñas metas, ¿no? Y es muy satisfactorio porque entonces uno puede decir, cumplí esto. Y vas a ver un progreso, no paulatino, pero enfocado en llegar a tu pasión, a tu sueño. Y después hacer planes a largo plazo, o sea, de 1 año a 5 años. Les recomiendo a todos que consideren por lo menos siempre sacar una maestría, realmente doctorado. No hay nada como la educación. Y la educación que les ayude a saber cómo razonar, cómo deducir, cómo comprobar. Eso es básico, lo más importante que podemos aprender en una universidad. Y de esa forma van a tener ese plan, y eso es mucho lo que le llamo un documento viviente, que lo van a ir transformando día a día. A lo mejor se cruzan ante un artículo o algo que les interesa, lo escriben ahí en su plan de carrera, ¿no? Y es algo que pienso les va a ayudar muchísimo, a ser un documento muy útil. Bueno, y la última tiene que ver con perseverancia, porque no cabe duda que sin perseverancia no llegamos a obtener nuestros objetivos. Así que no importa que caigan, que fallen, todos en la NASA siempre tenemos algo que llamamos pausa y el aprendizaje. Porque siempre tenemos fallas, siempre hay problemas. Cuando especialmente estamos haciendo algo por primera vez, tenemos que esperar eso. Y no los tenemos que tener como fallas, sino como oportunidades de aprendizaje. Así que recuerden las 3 P's: pasión, planificación y perseverancia. Bueno, y con eso entonces quiero pasar, no sé si podemos bajar las luces. Y les quiero empezar compartiendo este video.
melancolía y amplifica lo que es posible. Es hora de dar el siguiente gran salto. Estamos escribiendo el próximo capítulo de la exploración estadounidense, volviendo a la Luna para quedarnos y para poder ir más allá, a Marte, para expandir lo posible y aumentar nuestra comprensión. Los planes para estas misiones ya se están definiendo. Iremos con nuevos sistemas, diseños audaces y una misión sostenible. Lo puedes oír, probar, tocar. Vamos allá. Estamos entrenando, probando, infiltrando nuestro espíritu pionero en cada componente, definiendo nuestra determinación con cada línea de código y asegurando nuestro éxito con cada colaboración. Esto no es hipotético, no se trata de banderas ni de huellas, se trata de ciencia sostenible y de alimentar el avance del alma humana. Porque somos los pioneros, los navegantes de estrellas, las pensadoras, los visionarios, los emprendedores, y porque estamos sentados sobre los hombros de gigantes para ir más allá de lo que la humanidad ha llegado nunca. Añadiremos nuestros nombres a la lista de los mayores aventureros de la historia. Cada día, con cada misión, avanzamos esta llamada. Somos la NASA. Y tras 60 años, solo estamos empezando. Bueno, como eso, espero que tengan un sabor de lo que es vuestro presente. Esto no es ciencia ficción, es ciencia realidad. Y nos tenemos que acordar que vivimos día a día en un medio espacial. Y en las palabras de Buckminster Fuller que decía, todos, todas somos astronautas y nuestra nave espacial es la Tierra. Así que eso nos hace recordar que estamos siendo influenciados por el espacio en cada segundo que vivimos. Estamos viviendo en un sistema solar muy dinámico, muy cambiante, y tenemos que aprender de él, incluso para proteger mejor a nuestro planeta. Explorando otros planetas podemos proteger mejor el nuestro. Y como parte de esa exploración, entonces quiero pasar a compartir la misión Lucy, que está por ser lanzada, que el doctor Marc Buie es un co-investigador de esta misión, es un astrónomo pero extraordinario, ha descubierto una gran mayoría de asteroides y objetos, incluso en el cinturón de Centauro, también en el cinturón de Kuiper, y es realmente algo extraordinario tenerlo aquí con nosotros hoy en día. Bueno, en breve le quiero comentar por qué la misión, por qué se llama la Misión Lucy. Le quisimos dar un sentido a la misión, ¿no? Como el nombre de Lucy fue el primer proto-humanoide fósil que fue descubierto por Donald Johanson en 1974 en Etiopía, y como ese fósil nos ha enseñado sobre los orígenes de nuestra especie, queremos que la misión Lucy nos enseñe sobre nuestros orígenes planetarios. La misión será lanzada el sábado, octubre 16, a las 11:34 hora aquí local, por intermedio de un atlas, y ese puntito rojo que ustedes van a ver ahí es la trayectoria de la misión Lucy, y la van a ver progresar a medida que hablemos de ella en esta presentación. Bueno, aquí les quiero mostrar la misión. La nave espacial llegó a Cabo Cañaveral por un avión C-17, después de haber sido construida por Lockheed Martin en Colorado, y ya ahora está todo, ya está a septiembre 30, o sea, este jueves va a empezar la encapsulación, o sea que la nave que vemos aquí, ¿no? Esta es la nave espacial Lucy, va
ponerse adentro de esta cápsula, que es el cono que va encima del Atlas 5. Estos son los paneles solares de la misión, que están completamente plegados. Cuando están plegados tienen un grosor solamente de 8 pulgadas de espesor. Y vamos a ver una película de cómo se desplegan. Esta es la antena de alta ganancia que son para mandar y recibir la información, mandar las secuencias, y esto es como conectado, ¿no?, al cohete. Bueno, les quiero mostrar una reseña de un sumario de lo que es la Misión Lucy. Beyond the asteroid belt are fossils of planet formation, known as the Trojan asteroids. These primitive bodies share Jupiter's orbit in two vast swarms, leading and trailing the planet. Now, NASA is preparing to visit 7 asteroids. Embarking on a 12-year odyssey that will span Jupiter's orbit. One mission will explore these objects for the first time. Lucy, the first mission to the Trojan asteroids. Este es el sumario. Entonces, octubre del 2021 será el lanzamiento. Como ya hemos mencionado, vamos a pasar primero por el cinturón de asteroides entre Marte y Júpiter 2025 y se harán 5 sobrevuelos entre los años 2027 a 2030 de los asteroides troyanos locados en los puntos Lagrange, que vamos a hablar en unos minutos. Esta es nuestra embajadora aquí pueden ver del espacio profundo, la misión Lucy, los grandes paneles solares que pueden ver aquí, son la fuente principal que subasta todos los subsistemas de la nave espacial. Es la primera vez que vamos a ir al espacio profundo usando completamente, siendo subestados por energía solar. La carga útil que pueden ver aquí se llama el instrumento RAL, que realmente es un conjunto de instrumentos. Más adelante van a poder ver muestra de la capacidad de este instrumento. Después el LORRI, que es un telescopio. Aquí pueden ver un mini telescopio, que da imágenes en blanco y negro de más alta resolución. Y este es realmente como el termómetro de las naves espaciales, ¿no es cierto? Un espectrómetro térmico que podemos ver aquí, que se han volado ya exitosamente en otras misiones. Y vamos a usar la antena de telecomunicaciones de alta ganancia para determinar la masa de estos asteroides cuando los sobrevolamos. Quisimos dejar un mensaje para el futuro de nuestra especie y la nave, el equipo científico decidió diseñar y hacer esta placa en la cual hay mensajes inspiracionales de músicos, artistas, poetas de todas partes del mundo, para que futuros arqueólogos espaciales, si encuentran la nave Lucy, lleven como una cápsula de tiempo del pensamiento de nuestra humanidad en esta época, en el 2021. Y otro punto importante que les quiero dejar saber, que es extraordinario, porque la trayectoria de la misión de la nave espacial Lucy, si la nave sigue funcionando bien, esa misma trayectoria puede continuar repitiéndose, ¿no?, por los asteroides troyanos por aproximadamente 2 millones de años. Bueno, los objetivos científicos, pueden ver aquí, vamos a mapear su geología, su estructura, sus propiedades mecánicas del suelo. También queremos tratar de hacer una búsqueda de satélites y anillos, porque Marc les va a hablar de un descubrimiento muy interesante que él hizo como parte del equipo Lucy.
Así que vamos a transformar nuestros conocimientos de los asteroides troyanos por intermedio de la misión Lucy. I hope you can hear me. And my apologies for not having studied Spanish. I spent time studying French instead, growing up in the French-speaking part of the United States, Louisiana. But I want to talk to you about some of the scientific objectives of Lucy and the targets and what I'm doing to help the mission out. I'm actually one of the science team members, and I will be contributing to doing the science when Lucy flies by these objects and gets pictures and spectroscopy information and analyzing that, but there's work to be done ahead of time. This is a robotic spacecraft, which means that you have to build commands to tell it what to do every instant of time as it's flying through space. It's so far away you can't directly command it and say, okay, now do this, okay, now do this. It's many hours of delay between sending a command, getting it there, and coming back. So you have to plan this out ahead of time. I'm used to doing this because I've worked on the New Horizons mission, which you may remember flew by Pluto, and later on Erecta. And we had to do the same thing there, even more difficult because it's like 4 or 5 hours for the sun, or for the signal to get to the spacecraft and back. When you're building these commands, you need to know something about your objects. You need to know where they are, most importantly, otherwise you can't point your cameras at where the object's going to be. But you also need to know how long to expose your cameras. So you all know from cameras that you take a very short exposure, it needs to be either very bright or if it's not very bright and you take it too short of exposure, you don't get any picture. If it's very dark, then you need to take a longer exposure to collect more light to get a good picture. In this case, it would be nice if we could fly the spacecraft by, take a bunch of test pictures, send them home, and say, okay, now we know how to build our commands and how to take the data, let's do it again. But this is not possible with a spacecraft like Lucy. You get one chance to fly by the object. You spend all of this money, you spend all this time working on building the spacecraft, and you fly by, it's got to work the first time. So if you don't know that much about the objects, like these particular objects have not been terribly well studied, nowhere near as well as, say, Pluto. So just a simple property of how bright is the surface. And when I say how bright, I mean how much light reflects off. Is it like a dark road outside? Or is it like concrete? Or is it like snow? That will change the amount of light that comes back from the object. And if you don't know whether it's dark or bright, you could take a picture and get something that you can't use. It'll either be overexposed or underexposed. So this is one of the key things that we need to know is what's the reflectivity of all of these bodies that we're studying here. Now they happen to, we know they're fairly dark, but there is some variation. And one of the ways that we can do this is we know from looking at it with a telescope exactly how much light is reflected from the body. The thing that we don't know is how big is it. If for that amount of light, if it's a really, really big object, that means it's not reflecting very much light, and that's a low albedo or dark object. If it's really small, that means that it's going to have a highly reflective surface. And
So that is the most important thing that we can possibly learn right now before we get there so that we can plan the observations accordingly. So that, let's see. So one of the other things, once you know what to take these pictures, when you know how to point the cameras, these are the kinds of things that we're trying to get. We're going to get geologic features on the surface and see the craters. Craters are important because they tell you about the collision of history, how much stuff has hit it over time. And it also, if you're lucky, can dig out the material, and you can see in the sides of the crater walls maybe different layers of material and different compositions. It's a way of looking inside the object a little bit without actually having to go there and dig a big hole. You can also look for chemical signatures. This is from, I think this is Charla. There's a crater there. See these two craters here? This one has this bright patch around it, and this one also has a bright patch, but if using one of the spectrograph systems on there, we know that this is a bright patch of water ice, and this is a bright patch of ammonia ice. And we're still arguing about what that means. That was a little bit of a surprise to find this on camera. But that's the kind of thing that we're going to be putting together with these different instruments. This is one of my favorite objects. My favorite object used to be Pluto, I have to say. I spent 30 years working on studying Pluto, and it's still a great place, and we learned a lot. But I had the pleasure and privilege of discovering this body here using the Hubble Space Telescope. And just a few years later, New Horizons flew by this object. This is one of the oldest and least disturbed objects we have ever visited in the solar system. Adriana was talking about fossils before and talking about looking back in the history of our solar system with Lucy and its targets. This is another example of something that's even further out than where Lucy is going to go. And now with the Lucy Trojan asteroids, we will start to be able to make the connection to the inner solar system back out to the outer solar system. We will make some measurements of these objects in thermal wavelengths. That means that it's basically the heat that the object emits. Everybody in this room is very hot by comparison to these Jupiter Trojans, but this can tell us something about the surface composition, the grains and the dust that are collected on the surface, and how much material is built up over time. So, why are we here in Spain this week is to conduct these observations to, most importantly, figure out the size of one of our targets. And the target that we're going to be chasing after this time is Polymele. It's our smallest object. It's about 30 kilometers in diameter. I'm really glad I don't have to translate that to miles for this audience. I think in metric for all of these scientific observations, but when I'm talking back home in the United States, people say, what's a kilometer? And then I have to translate it to miles. But it's 29 kilometers across. And what's going to happen is Polymele is going to pass in front of a faint star on Friday morning at 4:33 a.m. And if you're in the right place, at the right time, the star will disappear for about 5 seconds. And we'll be looking at it with a big telescope. We'll actually have 22 telescopes set up on the ground. Each one of them has a slightly different vantage point. But there'll be a star, and you'll have Polymele, and then your telescope here.
As the shadow moves across, you'll see the star recap. And when you're in a different place relative to the shadow, you get a different cut across the object. And when you put all of those together, you can get the shape. So here's one of the telescopes set up. That was one of the very first ones I bought back in 2017 to start doing this kind of work. And here's one that's set up in Argentina, I think, for in 2017 to measure properties of aircraft. And then you see here's a bunch of our equipment all packed up for shipment. We sent a very large shipping container here to the port in Gijón to get all our equipment here. It's quite a lot of gear. You should ask Professor de Cos here about picking this stuff up and carrying it out of the carton. And here we are. We've been to a number of places. This is you can see down here is a shipping container. Here in the picture in the bottom that we're loading it in. That's a picture, a close-up picture there. That's full of equipment, and you can see all the people that we've had here. It's a very large team. We're going to have nearly 90 people helping out with observing this event on Friday morning. And when it's all said and done, what happens is you end up with pictures like this. So each line represents one telescope on the ground. And you watch from your telescope and you say, do I see the star disappear or not? If the answer is no, that's a chord like up here that's blue where you didn't see anything. And what that says is the object wasn't there along your line of sight. But take the next line down. As the star moves across the object, it disappears, and then it might be, say, 2 seconds, and it reappears and comes back up. This gives you 2 points where it tells you where the edge of the object is at that distance from the star. Then you take your next telescope, and it gets a different cut across the object, and it's a little bit longer. And when you put the geometry for all of these points together, you end up with a set of dots that you can connect. And if you have enough of them, you can actually see lots of details on these objects. Let's see. Okay. You'll notice that this is, you might think, what shape is this object supposed to be? We don't actually know ahead of time. These are not big enough to be round like the Earth is. So it can actually have pretty much any shape it wants to have. And yet the shape is also a clue for how it came to be. So it's interesting. But you'll notice that, for instance, say there's a little dip here. That could be that you've got a canyon there, or a crater, or some other geologic feature on the surface. And so with this data, we can actually tell something about the nature of the surface. This is Patroclus and Menoetius, which is the 2 largest objects. They actually orbit each other. And they are the closest to looking like spheres of all the objects that we're going to look at. And it turns out that there's, on Menoetius, we have already discovered a huge crater on the South Pole. It's not seen in this picture because the object's tilted with the crater away from us, and so it doesn't show up. But if you look back at data that we took a few years ago, there's a big missing chunk of the object there. So we already know that there's something very interesting going on in the southern area of Menoetius, and we want to make sure we get good observations of that area when Lucy flies by. So this is the most we know about Ptolemy. This is our current guess at the size and shape of this object. You'll see 2 curves here. If we watch
preliminarily and over time. If it is a perfect sphere, it reflects the same amount of light back all the time, unless it has light and dark patches on it, which is pretty rare. But if it has an oblong shape or any irregularities, the brightness can vary. So if you look at it with a telescope over enough time, and by this I mean over, say, 10 years, put that all together, you can come up with a three-dimensional model that is consistent with the data. And one of our collaborators in Germany, Stefan Matola, has done just that. And it's a peculiar characteristic of this type of analysis that you always end up with two solutions. And it's very difficult with only light curve data to tell which of the two is correct. And so these two sets of lines here tells you the difference between his two models. Both of those shapes are consistent with the brightness measurements. You'll see they're very close together, but they are different. And the measurement with enough cuts across the object is going to tell us the difference between those two objects. It will tell us what the rotation pole is, and it will also improve the shape of the object and give us a better idea of what it is that we're going to fly by and how to better design the sequences. Now, this data you're looking at here, you'll notice there's only 2 points. That was one successful telescope. We observed this with, I sent 19 20-centimeter telescopes to Senegal last summer. Normally, I would have sent a crew of 40 astronomers from the United States to go to Senegal to collect the observations and work with the local people that are interested in this. But as you know, while we're wearing these masks today, with the COVID pandemic, travel was impossible last year. And yet we're still going to launch Lucy. We've got a place to be. We can't wait, because this path through space that takes us to these objects is just an unbelievable alignment of these things, and it just doesn't happen all the time. So if we miss this window, we miss everything. So I'd already worked with these people down in Senegal, and they knew how to work our equipment, so I just mailed the equipment to them. That I could do. And I just coached them from afar, and they went and observed this. Everybody was successful in their efforts, except the fact that there was a lot of rain in the area. So every one of these stations, except for the one in the middle, got rained out, and they weren't able to see the event. But we got very lucky, because the one event that we did get has to be at the center of the object. Because if it was, say it was up here, that would imply that the object would be very, very, very big. And it would imply an albedo or reflectivity that is physically impossible. So this is about as big as preliminary can be, so it's got to be on the center. So that's actually predicting the event here. I know how many telescopes to put out to measure this. The other thing is that I know where the center of the object was at that instant of time. And that was coincident with the star. And the star position is known extremely precisely thanks to the ESA Gaia mission. And because of that, it improves my knowledge of the orbit of preliminary around the sun and makes the prediction for where the shadow is going to be this week better. And the uncertainty in the position of this object is less than the size of the object this time, which is kind of an amazing thing to think about. The precision we're working with here, thanks to Gaia, is just incredible. So we're going to have 22 telescopes spaced out.
Okay, here's a picture, a map showing the shadow. The centerpiece, that is actually the size of the object projected on the Earth. And these two lines here show the uncertainty as we knew it a year ago. And with more observations and better analysis of the data, those same lines that you saw here are now right here on the edge. And each one of those red lines corresponds to where one telescope needs to be, somewhere along that line. So tomorrow we're going to head to Lyon, and then on the nights after that practicing, we're going to be along some road here trying to find a nice place to set up our telescopes for 22 of these stations to try and learn more about Coloquio. So do you want to pick it up from here, Adriana? It's up to you. Yeah. Because I'm not quite sure what you've got next, so I don't know what you do your thing. So 5 seconds is all we need. We've come all this way to get 5 seconds of no data when the star is missing. Yeah, that still kind of amazes me. That's what we do. But, Sí, entonces, bueno, ahora vamos a continuar hablando. Voy a tratar de ir bastante rápido para que así tengamos un periodo de preguntas y respuestas y podamos tener un diálogo. Pero les quería compartir algo que realmente a mí me parece fascinante y nuevamente simboliza la era de descubrimiento que estamos viviendo. Porque yo me acuerdo cuando yo fui a la escuela me decían, nuestro sistema solar, 9 planetas, y eso es todo. ¿No? Pero realmente gracias en especial a la misión Nuevos Horizontes, que nos abrió las puertas a un conocimiento extraordinario sobre nuestro sistema solar. Y el sistema solar realmente es muchísimo más rico y complejo de lo que pensábamos. No está solamente compuesto, ahora de 8 planetas y un planeta menor, ¿no? Y Plutón, pero sino que es muchísimo más rico, más complejo, está compuesto de estos remanentes de la formación del sistema solar y queremos aprender su relación, su cronología. ¿Qué pasó primero? ¿Cómo estos cuerpos que a lo mejor encontramos aquí, ¿no? Este círculo celeste es la órbita de Neptuno, y más allá de Neptuno es que encontramos el cinturón de Kuiper. Cada uno de estos puntos es un objeto, en realidad, esta posición. Pero a medida que entramos, digamos, al foro interno del sistema solar, encontramos aquí tenemos el cinturón de asteroides. Y la órbita amarilla es la órbita de Júpiter, donde cerca es que residen los troyanos. Y también hay otra familia de centauros que está ahí también de otros. Entonces queremos entender qué relación, cómo fue la secuencia, el proceso, cuándo empezaron los planetas a formarse, y especialmente a veces también los planetas gigantes gaseosos que jugaron un papel muy importante. Bueno, hablemos bien brevemente de los puntos Lagrange. Como pueden observar aquí, este es el punto Lagrange L4, que orbita 60 grados adelante de Júpiter, el punto Lagrange L5, que orbita 60 grados detrás de Júpiter. Y estos puntos Lagrange son puntos muy estables, o sea que por eso que ahí es que se tiende a acumular estos remanentes de la formación del sistema solar. Y todas las masas grandes en un sistema solar tienen estos puntos Lagrange. Y el L4 y el L5 son los estables, ¿no? Incluso nuestro planeta tiene puntos Lagrange y se han descubierto un asteroide troyano y potencialmente 2, ¿no? Y entonces es interesante ver, estamos aprendiendo día a día y gracias a estas misiones de exploración espacial como Lucy, que por primera vez nos va a llegar a explorar estas zonas antes inexploradas de Júpiter. Esta banda gris que viene aquí entre Marte y Júpiter
es el cinturón de asteroides. Entonces, ¿qué es lo que queremos aprender para que la misión Lucy nos va, esperamos, informar más? Sabemos que nuestro sistema solar está compuesto de planetas rocosos, también planetas gaseosos. Pero nuevamente, ¿cuál fue la secuencia? ¿Cuál fue el papel que estos planetas jugaron? Y si realmente han cambiado de posición. Se piensa que Júpiter jugó un papel realmente también que no, la órbita donde está hoy no es la órbita donde ahí se formó, sino que ha cambiado de posición dentro del sistema solar. Y yo a veces me gusta comparar Júpiter como especialmente donde el comienzo de nuestro sistema solar, más de 4.000 millones y medio de años atrás, como la gran licuadora que trajo todos los elementos livianos y pesados al foro interno del sistema solar, que eventualmente fueron capturados por el campo gravitacional de nuestro planeta, la Tierra, y pudieron entonces de esa forma ayudar a que las condiciones favorables para que la vida se ve como la conocemos tomasen lugar. Y con Lucy queremos tratar de informarnos, de realmente tratar de responder algunas de estas preguntas, ¿no? ¿Qué tipo de material rocoso y hierroso están compuestos los planetas gigantes? ¿Cómo y dónde se formaron estos planetas? ¿Y cómo fue que a lo mejor la molécula del agua, el material orgánico llegó al planeta Tierra, ¿no? Y entonces por eso la composición de los planetas, de los asteroides troyanos juega un papel muy importante en comparación a los otros objetos que hablamos del cinturón de Kuiper, los centauros, los del asteroide, ¿no? Del cinturón de asteroides. Y la misión Lucy va a explorar no solamente así un número récord de asteroides, pero a una velocidad récord de más de 145.000 kilómetros por hora. Aquí ven a la nave espacial, su tamaño, con los paneles solares extendidos, y como pueden ver la parte central, la nave espacial, donde están todos los subsistemas y la carga útil, tiene aproximadamente el tamaño de un vehículo y aproximadamente el mismo peso. Les quería mostrar esta pequeña película que para mí me parece extraordinaria de cómo están aquí en la cámara de prueba, en Lockheed Martin, cómo se probaron los paneles solares, que realmente es un telar, y en ese telar se han cosido cada una de esas celdas solares. Y lo importante es que vamos al espacio, exploramos, pero la tecnología que se desarrollan para todas estas naves y misiones espaciales nos ayudan a mejorar la vida aquí en la Tierra. La eficiencia que se ha tenido que desarrollar para que estas celdas solares a la distancia, ¿no?, más allá de Júpiter, puedan recaudar suficiente energía solar para darle como más de 200 watts de energía. Todo lo que consume la nave espacial en su momento pico, 200 voltios, es importantísimo, y esas eficiencia de estas celdas solares están avanzando el conocimiento de la energía solar para uso aquí en la Tierra. Bueno, muy breve, nosotros le llamamos la trayectoria de espagueti, porque como pueden ver es una trayectoria bien compleja. Entonces, vamos a pasar a ver muy rapidito la trayectoria, porque como Marc dijo, tenemos que salir exactamente, si es dentro de este periodo, o la ventana de lanzamiento, que es de 23 días, que sale octubre 16,
empieza a las 11:34 hora local. Y después del lanzamiento lo que vamos a hacer es utilizar el campo gravitacional de nuestro planeta para acelerar y redireccionar a la nave espacial y de esa forma, ¿no es cierto?, ahorrar combustible. Volvemos a la Tierra nuevamente diciembre 12 del 2024, nuevamente enfóquense en la trayectoria roja que es la de la nave espacial. Y entonces después ya del 2024 pasamos a viajar al cinturón de asteroides y a sobrevolar a Donald Johansen, que es un asteroide que creo que Marc descubrió también, ¿no? You discovered this asteroid that was named for Donald Johansen. Yeah. Sí, Marc también descubrió este asteroide y en honor al antropólogo que descubrió al fósil Lucy, en 1974 se le nombró en su honor, y la nave espacial, yo pienso que cerrando ese hermoso círculo va a sobrevolarlo en abril 20 del 2025. Entonces ya después de este sobrevuelo del 2025 pasamos al punto Lagrange L4, recuerdan que es 60 grados adelante de la órbita de Júpiter. Y ahí es donde vamos a estar por los próximos 2 años, el 2027, 2028. Empezamos con el sobrevuelo de Uribates en agosto del 2027, que se piensa que es un remanente de una gran colisión masiva. De ahí pasamos a, este es un descubrimiento también de Marc, ¿no? de Discovery of Keter. Es honesto. Es muy humilde. Él fue parte del equipo que también lo descubrió a la pequeña lunita que orbita a Uribates. Pueden ver aquí, esta fue la imagen del descubrimiento. Y se le dio el nombre en honor a la primera mujer Enriqueta Basilio, que fue que llegó a la llama olímpica, en este caso en las Olimpiadas de México. Y eso va a tomar lugar en agosto del 2027. Y miren, en septiembre del 2027, realmente casi un mes después, o menos de un mes, vamos a sobrevolar a Polymele. Como Marc mencionó, este es el objeto, por qué estamos aquí en España, para tratar de determinar mejor su forma, su tamaño, y de esa forma optimizar no solamente la trayectoria del sobrevuelo, pero también la secuencia científica de este objeto tan interesante que, como él mencionó, tiene solamente 30 kilómetros de diámetro. Pensamos, se estima, por ocultaciones anteriores que han tomado lugar. Y nuevamente, entonces la nave espacial Lucy va a sobrevolar a Polymele en septiembre del 2027. De ahí, en el 2028, pasamos a uno de los asteroides troyanos más irregulares que conocemos hasta este momento, sí, que la nave Lucy va a sobrevolar, que se llama Leopus. Y de ahí, eso va a pasar a comienzos del 2028, en abril. Ese mismo año, ya en noviembre del 2028, pasamos a sobrevolar a Oros, que espectrópicamente es el más rojo del tipo de asteroides, porque la Misión Lucy no solamente va a sobrevolar a 7 asteroides troyanos, pero bueno, con Keta 8 sino la mayor diversidad de esta familia de asteroides, que eso nos va a ayudar muchísimo a comprender la composición y su relación. Y de ahí retornamos a la Tierra en Navidades, ¿no es cierto?, del 2030, para nuevamente ahorrar combustible y acelerar la nave espacial, redireccionarla, pero esta vez 60 grados detrás de Júpiter, donde reside el punto Lagrange 5, para ver unos mundos extraordinarios, que son 2 asteroides gemelos llamados Petrópolis and Minicius. Y esto va a tomar lugar en marzo del 2033. Ya ahí completaríamos las observaciones del objetivo primario científico
de la misión, pero como les comenté anteriormente, tiene el potencial de continuar en esta trayectoria explorando más asteroides troyanos por casi 2 millones de años más, así que hay mucha Lucy en el futuro de todos nosotros. Bueno, ya concluyendo, no quería irme sin realmente presentarles al equipo de soñadores. Marc es uno de ellos, del equipo científico, y el equipo de NASA está compuesto no solamente de científicos. Aquí tienen el investigador principal, el doctor Han Levinson, la diputada investigadora principal, la doctora Kathy Olcan, tenemos ingenieros, esta Jessica Thompson es la ingeniera de sistemas, bueno, tenemos gerentes de misión, ella es la que maneja todo el proyecto Lucy, pero también tenemos una gran cantidad de estudiantes, porque dado la longevidad de esta misión, queremos tener que continúe y el legado y preparar a más exploradores espaciales. Por lo tanto, tenemos una academia de NASA que fue hecha para la misión Lucy, que se llama Las Paz, y aunque en estos momentos solamente está abierta para estudiantes de Estados Unidos, estudiantes universitarios, esperamos que en un futuro se abra internacionalmente, así que los invito a que tomen fotos de esta imagen y la próxima para que ustedes participen en un futuro, esperamos cercano. Y por último les quería compartir algo que está abierto a todo el planeta, a todos ustedes, que es el reto de aplicaciones espaciales, en la cual hay 2 aplicaciones que queremos que ustedes nos ayuden a desarrollar para la misión Lucy, pero hay un gran menú de aplicaciones incluso para cosas de nuestro planeta y para todas las edades. Esta es para pequeñuelos, de cómo ellos, por ejemplo, perciben la misión Lucy en forma artística, o música, o cultural, o dibujos, y la otra va a ser para tratar ya para gente universitaria, investigadores, a desarrollar un reto de cómo determinar las curvas de luz y de esa forma poder informarnos mejor sobre los asteroides troyanos y su forma, ¿no? Y potencialmente tamaño. Así que el hackathon va a tomar octubre 2 y 3, o sea que está ya el próximo fin de semana. Los invito a que pueden enrolarse, es todo gratis, y pueden decir quiero participar en esta aplicación y que sean parte de los equipos. Es muy divertido, es muy intenso y podrán aprender muchísimo. Bueno, ya mi última diapositiva, recordándoles que con una misión espacial, una sola nave espacial que se llama Lucy, vamos a explorar a 8 mundos nuevos en 12 años, y están todas y todos invitados a que nos acompañen el sábado octubre 16, cuando se abre la ventana de lanzamiento a las 11:34, por intermedio de estas páginas. Así que bienvenidos, y Lucy los espera. Muchísimas gracias por vuestra atención. Vamos, pero que fatal de tiempo, pero tenemos como 4 minutos, si sacrificamos la comida yo creo que 10, para que hagáis preguntas. Yo creo que no vamos a comer, o sea que aprovechar la oportunidad. ¿Tenéis alguna pregunta? Pues tú mismo. Si está dirigida a Marc, tiene que ser en inglés. Si está dirigida a Adriana, pues no hay problema. Mira, Ramón, ¿nos ayudas si le llevas el micrófono? Eso va a la copla. You said, Marc or even Adriana, asteroid Arc is one of the oldest asteroids in the solar system. How do you know that? It's about its composition, his shape, or even the lower results. Thank you. That's information. Okay.
The reason we know how old it is because of the orbit it has around the sun. And it is embedded in a disk of objects that all have very similar orbits. And the clue that we get is what is the inclination of the orbit. So that's how much the plane of the orbit is tipped relative to the solar system. And what's the eccentricity of the orbit. And they turn out to be very nearly circular and very near the plane of the solar system. The term for this in solar system dynamics is that it's a cold system because it's circular and planar. A hot system, which is what the main asteroid belt is hot because they interact with each other and they collide and break each other apart and reaccrete, and the inclination distribution is much larger. And when we see them up close, they have much more craters on them, they've been more heavily modified. But we know that population, because there is no way to make a population cold after it's hot. It has to start cold, and that is directly as a consequence of how planet formation works. They start cold, and then they heat up because they start interacting with each other. And this region, exclusive to the solar system, has never been disturbed since accretion stopped working. They're even more primitive than what we expect to see in the Trojan asteroids as a result. So it's entirely by just looking at the orbital elements. We didn't even actually have to go there to know that it was an ancient object, but in going there we get to see what one of these things looks like. I hope that's clear. So, yeah, but just to, solamente para agregarle a lo que Marc dijo, como ahora en la perspectiva de dinamicista, yo voy a hablar como geóloga planetaria, y que también lo mencionó, cuantas más cantidades de cráteres, ya cuando tenemos la oportunidad de sobrevolar, y eso es lo importante, con estas misiones robóticas espaciales, es que cuanto mayor cantidad de cráteres intactos se ve en la superficie, o estos círculos que pueden ver en esta imagen aquí de Caronte, implica más antigua es la superficie. Entonces, de esa forma podemos determinar cronología comparativa y que nos ayuda a afinar, y a los dinamicistas les ayuda a afinar más sus modelos. Entonces, se complementa muy bien. Well, hello. First of all, thank you so much for visiting us and for your time. I really enjoy all this amazing information. My question is, for real, I'm so confused how the moon will disappear, that we see all these routes or lines that we have, that we take from the telescopes, but I'm so confused how the moon will disappear. I mean, it will explode like a bomb, or I don't know how. The asteroid is, the light can't go through it. So when it's in between you and the star, the starlight is blocked. And if you think about just walking around outside and somebody walks in front of the headlights of the car, you see the lights blink off as a person walks across the front of the car. That's the same thing that's happening here, is that this opaque object is passing in front of a star, blocking the light, and then it moves off and you can see the star again. And it happens for a very short period of time. So in the profile that I put up on the map, or the diagram, inside the circle that I drew
you can't see the star. And on the outside of the circle, you can see the star. So you're really just measuring the shadow, the outline of the shadow of the object. Does that help? Next question, please. Buenas. Yo quería preguntar, aunque no sea uno de los objetivos de la misión, sobre el futuro de la explotación de recursos. De si hay alguna legislación internacional o existe alguna norma, o si va a haber empresas privadas que van a competir. Sí, en términos del futuro, ¿no es cierto?, de la minería espacial, de la exploración espacial de recursos también, se están determinando y se están haciendo regulaciones y coordinaciones que empiezan, que Naciones Unidas, y hay grupos ya formulados que están hablando para coordinar de cómo se haría, pero es una área de que realmente todavía necesita muchísima ayuda, mucho desarrollarse mucho la legislación, cómo se haría y cómo habría un acuerdo internacional, y Naciones Unidas recién está empezando a indagar en toda esa área, así que por eso yo siempre digo que en las áreas espaciales necesitamos de todas las carreras. Incluso hay mucha gente que se especializa en abogacía espacial, ¿no?, para determinar justamente ayudar en ese tipo de legislaturas. Y hay un grupo dentro de Naciones Unidas que se llama para usos pacíficos del espacio, que, o en las siglas en inglés es OOSA, Naciones Unidas, y si tú buscas esas siglas te van a poder dar la muestra de todos los decretos, incluyendo el decreto que hay para colaboración y no explotación de la ley. Por ejemplo, nadie puede ir con una bandera y decir esto es del país, de mi país, sino que la Luna es considerada como territorio independiente, como Antártida, que es de todos. Eso, ¿has contestado tu pregunta? Well, first of all, thanks for your time, Doctor. My question would be, you mentioned that there were both ammonia ice and water ice in the surface of one of Pluto's moons, and that there was currently a debate going on about what that meant. What's your hypothesis? Or what's a possibility about what that could mean? These materials have been expected on the surface of outer solar system objects all along. Over the course of my career, everybody has expected the next object we see is going to have ammonia on it. So when Voyager got to Jupiter, we thought we were going to see ammonia on a bunch of the satellites, didn't see it. And then Voyager went to Saturn, and oh, for sure we're going to see ammonia there, and we didn't see it. And then we get to Uranus and Neptune, all the same. We just don't see that material. Pluto is the first place, Pluto is the first place we've actually seen that material on the surface. Why is that important? If you think of the chemical construction of ammonia, it's nitrogen plus hydrogen. Okay? So there's lots of hydrogen out there in the universe. It's easy to come by. But having the nitrogen be bound to the hydrogen, that's where the hard part is. And all of the theories about how chemistry works in the early solar system suggest that there should be a lot of ammonia. And not finding it has been very, very, very puzzling for many, many decades. One of the current theories is that ammonia, for some reason, gets
separated from the other ices and hidden down inside the body. So if you think of the Earth's mantle, you can't see the mantle unless it erupts and comes up on the surface. What is going on in the Canary Islands or Las Palmas now? So if you've got a volcano on Pluto or Charon, extruding material up from below, it could in fact have nitrogen or ammonia mixed into it because it's down at depth and it's still liquid, and some pressure or something causes it to erupt on the surface. This is actually a good theory for Pluto, because we have other evidence that there are things that are active on Pluto, maybe not last year or even 10,000 years ago, but recent on geologic time. Charon is another puzzle, because the amount of craters we see on the surface indicate that the surface everywhere is extremely old, 4 billion years old. And it's hard to sustain heat inside the body to liberate that material and erupt it on the surface. So maybe what happens is you have a crater or an impacting body hits the surface of Charon, creates a local zone of heat, and that region just happened to have a little bit more ammonia than the other region, and that heat caused the ammonia to come up onto the surface and then freeze out again. But it's not everywhere. That's one possible theory, and I don't know what it's going to take to prove that. Maybe we just need to go back to Pluto, send another spacecraft there. What do you think? Yo creo que tenemos tiempo para una última, si queréis. Lo tenemos que dejar ya. Venga. Ya puede ser buena, que va a ser la última. Hi, thanks for the presentation. I have 2 very quick questions. One is that if the machine is fully electric, is the engine ionic? And then the second question was that what are the properties of the Lagrange orbits so that they're so kind of stable with so many asteroids in L4 and L5, and for example, L2 is optimal for the James Webb Telescope? That's about 6 questions, I think. But the engine on the spacecraft is not an ion engine. It's a simple ballistic launch. It just goes up and coasts, and we get gravity assists to change the orbit a little bit. There's a little bit of propellant on board the spacecraft, but it's a chemical propulsion. Very, very old school, old-fashioned kind of propulsion. It's the solar arrays that are the really special thing for Lucy. The Lagrange points, we've known about those as stable regions of space for hundreds of years. If you have, it's called the 3-body system. In this case, it's Sun, Jupiter, and the 3rd body, which would be a Trojan asteroid. If you just look at the mathematics of gravity and orbits, those 2 points, 60 degrees ahead and behind Jupiter's orbit, are stable, meaning if you put an object there, it'll stay there forever. And if you bump it, perturb it won't go away. It'll stay in that general area. And the strength of that resonance is such that it occupies a fairly large volume of space that you saw in the diagram. So in that cloud, anywhere in there, it's stable and won't be pushed away. Now, if you were to go outside of that cloud, the object will eventually wander away and will be lost forever. And it's just a simple property of having 2 large masses and 1 little mass. And it's very simple.
relatively simple math to figure out. It's been known for a long time. It is possible, theoretically possible, for any two bodies, let's just say the sun and the earth are the two bodies. The earth also has Lagrange points, and objects could be stable there as well. We don't see huge numbers of those things there. You might ask, why is that? And that's because we have other things in the solar system that have gravity as well. It's not a three-body system. It's what we call an in-body system. And those things are tugging on those objects enough to pull them out because the Earth is not massive enough to create that large of a zone. And so the reason that we have so many Trojan asteroids around Jupiter is simply a consequence that Jupiter is the biggest planet in the solar system. It's that simple. Yeah, thank you. Thank you, everybody. ¿Qué estás poniendo lo normal? Tú de pandemia, ya está. ¿Sabes? Vale, ¿es normal? Nada, eso es igual que hay que apagar y encender la máquina. Y eso pasó porque alguien cerró un micro o lo puso en mute. Es que eso es siempre, pero